Las mentiras que se dicen sobre nosotros molestan, porque son mentiras que se propagan. Y hoy es bien fácil hacerlo a través de Facebook y de otros medios de comunicación. Molestan nada más y no hay que poner atención porque son mentiras. Y Dios sabe que son mentiras y uno también lo sabe. Y la gente recta que conoce también lo sabe. Y se la creen solamente los mentirosos. Entonces molesta. Pero las verdades que se dicen sobre nosotros y que no está bien, no tanto lo que dicen, sino aquello que uno vive y hace, esas verdades duelen. Y duelen, ¿por qué? Porque nos hace falta abrirnos a la verdad. Porque en el fondo somos orgullosos y somos soberbios y pretendemos ocultar el sol con un dedo. Ni el dedo gordo puede ocultar el sol. Duele. Pero ojalá que esa verdad que duele nos ayude a revisarnos a nosotros mismos, porque no todo lo que brilla es oro. Ojalá que revisándonos a nosotros mismos podamos también convertirnos y cambiar. El orgulloso, el soberbio, nunca cambiará. ¿Por qué? Porque está cerrado en su mundo que es ilusión, pero que no es la realidad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por una razón bien sencilla, que la palabra de Dios hoy, sobre todo el Evangelio, nos está señalando. Este pueblo me alaba con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Este pueblo que a veces filtra los mosquitos, pero que deja pasar las grandes trancas que hay en nuestra vida. Y la ocasión se prestó, ¿por qué? Porque a Jesús le hacen una crítica los fariseos, los saduceos y el mundo religioso que eran las autoridades del tiempo. Porque los apóstoles comieron sin lavarse las manos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿será que los apóstoles eran chucos? ¿Nunca han comido ustedes con las manos sucias? Tantas veces
que no tenemos la oportunidad de lavarnos. Pero es que en el fondo que estaba en la crítica, que los tuyos, tus discípulos, no guardan las tradiciones. Y entonces los judíos practicantes, al entrar a la casa y a la hora de comer, hacían unos largos y grandes rituales que le llamaban las abluciones y que purificaban también los platos y las ollas. Y entonces Jesús, que tenía la palabra adecuada en la punta de la lengua, ¿por qué? Porque conocía el corazón. Ustedes guardan las tradiciones, pero descuidan lo más importante. Lo más importante, que es el amor y la misericordia. Y tantas veces nosotros, aún dentro de la iglesia, nos fijamos en cositillas que no tienen nada que ver ni con la práctica de la fe auténtica y mucho menos con la caridad. Pensamos mal, ponemos prohibiciones y ponemos una serie de cosas. Y Jesús es bien claro. Señala una verdad, que a esa gente de grandes purificaciones, de grandes limpiezas rituales, le faltaba aquello que agrada a Dios. ¿Y qué agrada a Dios? La misericordia. ¿Qué agrada a Dios? La compasión. ¿Qué agrada a Dios? El amor práctico y no teórico. Porque miren, tantas veces nosotros, ustedes y yo, sabemos tantas cosas y tenemos muy claras las cosas aquí. Pero pasar de lo que tenemos claro a la práctica de la vida, en las cosas concretas del cada día, nos cuesta y no aterrizamos. Y no aterrizamos la fe que decimos creer, que no es auténtica fe, porque este pueblo alaba con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Y Dios se nos acerca en el hermano necesitado. Dios se nos acerca en el pobre. Dios se nos acerca en aquel que está sufriendo. Y ahí nosotros purificamos el corazón. Porque miren, tantas veces nos fijamos en los mosquitos y en el jején, pero tantas veces las cosas grandes de las cuales tenemos que convertirnos, las dejamos pasar. Yo era diácono y me tocó hacer las reflexiones del Viernes Santo en la procesión del Vía Crucis. Y me dio tanta pena
y tanto dolor que aquellos que habían organizando la procesión se fueran peleando por babosadas. Que esa no era la peluca que le teníamos que poner y le pusimos otra. Y por la peluca se iban peleando. Cuando hay imágenes que no necesitan peluca ni no necesitan nada, porque el pelo tallado en la misma madera es más bonito que esas pelucas con las cuales las hacen parecer momias. Y a veces nos pasa eso. No nos fijamos en la práctica del amor, en la práctica de la tolerancia, en la práctica de la misericordia y en la práctica del perdón, en las cosas concretas. Y eso es más importante que los ritos. Fíjense que en cierta ocasión, hablando en esta misma línea, Jesús dijo que cuando vamos a presentar una ofrenda ante el altar, pero ahí yo recuerdo que estoy peleado con alguien, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Dejar la ofrenda ahí e irme a reconciliar. Y entonces la ofrenda que presentamos a Dios es agradable. Si no, es una porquería de ofrenda, porque no es una ofrenda pura. Porque seguimos con nuestros sentimientos atravesados y no alabamos ciertamente al Señor. Así de sencillo. Jesús hace una gran crítica. Este pueblo me alaba con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Que es una llamada grande, profunda, que el Señor nos está haciendo a conversión. Así de sencillo. Que Dios nos ayude a no fijarnos en lo de fuera, porque a veces a lo de fuera le prestamos más atención y soltamos la sin hueso a decir un montón de torerías. Y realmente que sea el corazón nuestro purificado por la conversión la que hable. Si no, somos unos grandes payasos religiosos. El pobre payaso aparentemente está contento y feliz, aunque por dentro esté todo jodido. Y a veces a nosotros nos pasa un poquito eso. Tenemos bastante apariencia, pero tenemos poca sustancia. Y miren, dos personas hay a las que no podemos engañar. Uno mismo, porque sabe cómo está. Ahora, si uno es iluso, vive en el país de Alicia y sus 7 maravillas. Y no podemos engañar a Dios, que nos conoce de arriba abajo, nos estrecha por detrás y por delante, a ese Dios que nos sigue amando. Que Dios nos ayude.